Bienvenidos todos, mi nombre es Oscar Daniel Paredes Rivera de la carrera de Informática Administrativa y el día de hoy yo les traigo la implementación de un ejercicio en una base de datos de Access. El ejercicio que tomé yo fue el ejercicio número 2, nominado hospital. Primero tenemos que crear las tablas, que sería paciente, la tabla médico y la tabla cita. Por segundo tendremos establecer relaciones, que sería relacionar paciente y médico a través de cita. Y por último, insertar datos, que sería insertar al menos 3 pacientes, 3 médicos y 5 citas. Una vez que ya anotaron los datos, nos dirigimos a crear nuestra base de datos. Abrimos nuestra aplicación Access, nos vamos donde dice base de datos en blanco y creamos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso sería librería. Y vamos a poner librería 5 y le damos crear. Lo primero que tenemos que ir a hacer es a crear nuestra tabla, que aquí tenemos una, le damos en lista de diseño y ponemos el nombre de nuestra tabla, que en este caso sería la tabla cita. Le damos en aceptar y empezamos a ingresar los nombres del campo. Como podemos tener, el primer llave primaria se va a llamar ID cita, que sería nuestra llave primaria y sería un tipo de dato número. Ahí tendríamos ID paciente, que sería tipo también de dato número. Y tendríamos ID médico, también un tipo de dato número. De ahí tendríamos fecha cita, sería un tipo de dato fecha hora, porque vamos a ingresar lo que es la fecha de la cita. Y por último tendríamos hora cita. En este caso contrario, ingresaríamos la hora de la cita, que también sería tipo de dato fecha hora. Una vez la guardamos, damos clic derecho y le damos a guardar. Ahora creamos nuestra cinta tabla, le vamos a la cinta crear y nos dice diseño de tabla. Le damos clic y nos pone la tabla número 2, que en este caso sería la tabla de médico, que aquí sería ID médico, tipo de dato número, aquí iría nombre, tipo texto corto y sería especialidad. Especialidad también texto corto. Aquí tenemos que ir a nuestra llave primaria, que en este caso sería la de ID médico, porque la tabla de médico. Y le damos en guardar, que sería médico. Y le damos en aceptar. Ahora vamos a la creación de nuestra última tabla, que en este caso sería la tabla de paciente. Tendremos ID paciente, creamos la llave primaria, la principal, ID paciente va a ser tipo texto número, sería nombre, tipo texto corto. De ahí tenemos edad, que sería tipo número. Y por último tenemos género, que tenemos texto. Y ponemos un tipo de datos de texto largo. Y le damos guardar. Y con el nombre paciente. Paciente. Y le damos aceptar. Una vez ya creada nuestra tabla, nos dirigimos al siguiente paso, que sería el paso número 2 de crear las relaciones. Entonces, para ese caso, nos iríamos a herramienta de base de datos, nos dirigimos a donde dice relaciones, y como pueden ver, nos tira una mini tabla. Y esa tabla dice mostrar tabla. Aquí vamos a ingresar las tablas que creamos. Ingresamos la tabla cita, ingresamos la tabla médico, y por último ingresamos la tabla paciente. Una vez ya agregadas, le damos en cerrar. Y aquí vamos a crear nuestras relaciones, que sería de médico a cita paciente y de paciente cita con médico. ¿Ok? Entonces, para crear nuestra cita, tendremos que jalar ID médico a ID médico de cita. Entonces, para eso nos ponemos el cursor sobre el ID médico, le damos clic izquierdo, arrastramos y nos dirigimos hacia donde dice ID médico en cita y lo soltamos. Aquí vamos a exigir integridad referencial, actualizar en casa de los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Y le damos, aceptar. Antes se me olvidaba, no nos dejará hacer una relación si tenemos abiertas nuestras tablas. Entonces le damos cerrar, cerrar y cerrar. Entonces si nos dirigimos encima de ID médico de médico, lo arrastramos hacia donde diga ID médico de cita para crear una relación. Y le damos exigir integridad referencial, actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Y le damos en crear. O así como pueden ver, puede ser un médico de una a muchos.
Ahora creamos lo mismo con la de paciente. Jalamos ID de paciente a la de cita donde diga de paciente y lo soltamos. Y hacemos lo mismo, exige integridad referencial, actualizar en cascada y le damos eliminar en cascada los registros relacionados. Le damos crear y como puedo ver se crean nuestras relaciones. Una vez ya creadas nuestras relaciones nos dirigimos a hacer nuestro registro. Esta vez solo le vamos a dar doble clic sobre paciente y se nos abrirá nuestra tabla de paciente para poner el registro. En este caso ponemos ID de paciente 1, nombre podría ser Juan David, edad 25 años, género masculino y así hasta lograr 5 registros de paciente. Venimos el ID del paciente número 2, María Gómez, podría ser, edad 19 años, género femenino. Le seguimos con el tercero, pongamos que sería Cintia Rivera, edad 30, género femenino. Nuestro cuarto paciente sería David Pineda, edad queda unos 22 años y género masculino. Y por último, nuestro último paciente que tendría un ID 5. Nombre del paciente podría ser Carlos Roberto. Una edad, pongamos, de 45 años y masculino. Aquí se me fue la D. Masculino. Okay. Una vez ingresado a los registros de paciente, nos dirigimos a médico, damos doble clic y creamos el ID. Podría ser el ID 1. Nombre sería Doctor Martínez. Especialidad, cardiología. El ID del segundo doctor podría ser Doctor Alan, pediatra, número 3, doctora Torres, dermatóloga, guía, dermatología. Y seguimos con el cuarto paciente, que en este caso podría ser el doctor podría ser doctora Mariela también, una doctora Mariela, especialidad general, consulta general. Y nos vamos a hacer última cita, que sería en la tabla cita, y vamos a poner nuestros registros. Aquí sería el ID de la cita, que sería 1, el paciente que la atendió sería el paciente que sería paciente 1, el ID del médico, la del médico 1, la fecha podría ser el 15 del 8 del 2025. Ahí tenemos la segunda cita, que sería con cita 2, el del paciente 2 y del médico 2. Podría tener aquí me faltó la hora, que sería a las 8 de la mañana. Y como pueden ver, automáticamente ponen la cita, porque como tenemos tipo de fecha y hora en estas dos, directamente nos auto rellena. Ahí seguimos que podría tener una el 2 del 4 del 2025, hora 9:30. Ahí vamos a poner nuestro registro de siguiente cita, que sería la cita número 3, y del paciente número 3, y del médico que debe tener el número médico 3. La fecha sería el 30 del 2 del 2025. Esta 30 del 2
permítame. Vamos a poner 18 del 2, 18 del 2 del 2025. A la hora sería a las 11 de la mañana. Y seguimos con nuestra siguiente cita, será el número 4, que sería la 4, médico 4, y sería la fecha cita. Vamos a ponerle un 20 del 10 del 2025. Esta la va a tener a la 1 de la tarde. De ahí tenemos nuestra última cita, que sería la número 5, así como nos piden las instrucciones, que serían máximo de 5 citas. Sería el paciente 5. En este caso, como tenemos 4 doctores que hay en este hospital, volvemos a cambiar, que sería por el paciente con el doctor 2, perdón, que sería sería el 3 del 4 del 2025 a las 11 de la mañana. ¿Okay? A las 11 de la mañana. Y así es como prácticamente creamos una base de datos en Access. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestras relaciones. Aquí tenemos nuestra tabla paciente con nuestros registros, al igual que con médico, al igual que con cita, al igual que aquí tenemos la creación de nuestra tabla de cita. Aquí tenemos nuestra vista de diseño en médico, que tenemos nuestros valores, le damos a llave primaria. Y aquí tenemos la de paciente, que aquí tenemos nuestra llave primaria, los nombres del campo, los tipos de datos. Aquí tenemos sus llaves secundarias, que sería de médico A y de médico de cita, y de paciente A y de paciente de cita. Y eso sería todo. Así fue como yo implementé mi ejercicio número 2 del hospital en una base de datos en Access. Espero que les haya gustado mucho y pues nos vemos en la próxima.